Buenas noches, soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. El día de hoy vamos a tocar un tema que genera mucho debate en la actualidad, sobre todo por las opiniones tan marcadas a favor y en contra de ellos. Hoy vamos a debatir sobre los alimentos transgénicos. Para los que no conocen, un alimento transgénico es una modificación a la planta con la finalidad de que obtenga características que le permitan ser más resistentes a los herbicidas o insectos, o también que pueda tener alguna vitamina que le permita también tener enriquecimiento interno. La genética de los seres vivos, entiéndase como planta o animales, puede ser utilizada y modificada por la biotecnología, que es la ciencia que está actualmente en pleno desarrollo. El principal alimento transgénico que abunda en el mundo es la soya. Luego le sigue el algodón, el maíz y la canola, que se utiliza para producir aceite. Estos constituyen el 90% de los transgénicos del mundo. Los beneficios de los alimentos transgénicos son varios. Primero, que el cultivo con transgénicos significa una mayor productividad en los cultivos, ya que las plantas genéticamente modificadas son más resistentes a las plagas y a los herbicidas. Otro beneficio es que se puede potenciar los alimentos, como es el caso del arroz dorado, que pues tiene vitamina A y que también podría prevenir la ceguera. Además, a través de los alimentos transgénicos se puede llegar a bloquear la toxicidad de los alimentos. Por ejemplo, si se cultiva en un terreno que está contaminado por aluminio o también por plomo, pues las plantas cultivadas van a poseer parte de estos metales pesados. Sin embargo, con los alimentos transgénicos esto no ocurriría. Vamos a ir ahora a ver un informe sobre este tema para que usted pueda conocer mucho más de este tema. Adelante. Los alimentos transgénicos son aquellos que han sido alterados genéticamente, es decir, este alimento ha tenido que pasar varias modificaciones genéticas para llegar al punto exacto. Aquí tenemos un árbol transgénico, es un árbol transgénico muy especial porque el melocotonero es un árbol muy difícil de transformar genéticamente. Este árbol tiene ya 5 años y es transgénico porque está expresando un gen de una medusa. Expresa el gen de la medusa, es un gen que le llamamos el gen de la proteína verde fluorescente, que simplemente el valor que tiene es que es un gen chivato que nos permite saber que ha habido una transformación genética, porque el objetivo final de hacer estas plantas transgénicas es poder disponer de variedades de melocotoneros que resistan al virus de la sarca, que es un virus que destroza los frutos y por tanto impide que lleguen a los mercados. Podemos colocar el gen del pescado en un tomate o el gen humano en la estructura genética del arroz, y así podemos hacer una serie de combinaciones. Desde sus inicios han suscitado mucha polémica y no se puede asegurar con exactitud si el sabor es el mismo al del original, ni tampoco si es saludable para la salud, por lo que diversas organizaciones ambientalistas claman en favor de la agricultura biológica y orgánica, que promueven los alimentos de calidad y que no aplican modificaciones o alteraciones genéticas. El problema es que no sabemos lo que estamos introduciendo y no sabemos qué efectos va a tener a medio o largo plazo. No se trata de saber que va a ser malo o saber que va a ser dañino, no, yo tampoco lo sé. El problema es no sé. Siempre la palabra con el problema de los transgénicos siempre es que al final no sabemos lo que va a pasar, no podemos predecir lo que va a pasar, no sabemos, y mientras no sabemos lo estamos introduciendo, lo cual quiere decir que en la práctica se está utilizando lo que se llama una prueba general sobre población a ver qué pasa. Los principales están orientados, por ejemplo, a provocar procesos alergénicos. Existen estudios también que están orientados hacia problemas a nivel digestivo. Otro problema está ligado también a los metabolitos secundarios. Hay evidencias e investigaciones que cuando se lo ha sometido a condiciones de estrés, estos cultivos transgénicos han generado toxinas. En este sentido, hay varios empresarios que aún no saben si los productos son naturales o no. Si esto se extiende a otros productos, a otras semillas, sería muy grave, incluso a lo mejor sería casi inviable.
si se extiende más. El maíz es un grano que en alimentación se usa, pero no tanto como se usa el arroz o como se usa el trigo. Si la autorización fuera sobre trigo o sobre arroz, digamos que influiría muchísimo en la alimentación humana. Entonces eso impide elegir tanto al agricultor como al consumidor. Y eso es algo que no es, en una sociedad moderna y democrática no se debe permitir. Actualmente ya existen varias decenas de otros productos listos para ser comercializados. Sin embargo, pese a la gran cantidad de productos disponibles en el mercado, su producción y consumo es muy reducido. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios detectó que 10 de los alimentos que consumimos son genéticamente modificados, pero lo que es peor, ninguno de ellos presentaba el etiquetado que el Código de Protección y Defensa del Consumidor así lo exige. ¿Cuáles son estos alimentos? No van a patentar el maíz como si fuese una planta nueva, ¿no? Cuando es una planta, un recurso que ha sido trabajado para su domesticación por muchos años. El Código de Protección y Defensa del Consumidor señala la obligatoriedad de etiquetar cualquier producto que contenga ingredientes genéticamente modificados. Ya lo sabe, está en cada uno de nosotros averiguar cuáles son los productos con modificaciones genéticas que a la larga pueden causar daños irreparables. No se deje sorprender por una publicidad engañosa. En esta nota hemos podido ver los beneficios de los alimentos transgénicos, pero también sabemos que hay personas que no están de acuerdo con ellos. Las personas que están a favor de los alimentos transgénicos advierten que no existe ningún estudio serio que indique que los alimentos transgénicos causen daño a la salud. Sin embargo, hay investigadores que no creen esto del todo por la falta de evidencias. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura indica de que se necesita más investigación, sobre todo en el campo del cuidado del medio ambiente y la biodiversidad, porque el temor está en que las tierras donde se hacen estas plantaciones de plantas genéticamente modificadas pues podrían alterarse. En cambio, las academias nacionales de la ciencia, ingeniería y medicina de los Estados Unidos el año pasado publicó un informe donde se resalta que el consumo de los alimentos transgénicos no es más peligroso que el consumo de alimentos que son producto de la agricultura tradicional. Pero a pesar de esto, según el diario Gestión, hay una encuesta donde indica que solo el 37% de los estadounidenses cree que el consumo de alimentos transgénicos es seguro. Y otra encuesta, esta vez realizada por Bloomberg LP, indica que el 83% de los americanos está de acuerdo con que se etiqueten los alimentos transgénicos, aparentemente por el miedo a que puedan producir daño a la salud. Dicho todo esto, llegó la hora de conocer tu opinión. Así que ingresa ya mismo al fanpage de Hablemos Claro y responde la siguiente pregunta. ¿Está a favor o en contra del consumo de los alimentos transgénicos? Mándenos todas sus opiniones sobre este tema. Nosotros, como ya es costumbre, presentaremos al final del programa el resultado de esta encuesta y también leeremos algunas de sus opiniones. Nos vamos al corte, pero no se mueva porque al volver ya iniciaremos este debate sobre los alimentos transgénicos. Ya volvemos aquí en Hablemos Claro. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y el día de hoy vamos a hablar sobre los alimentos transgénicos. Y para esto tengo la oportunidad de estar con Norma Huaraca, ella es coordinadora de la estrategia de nutrición de la DIRIS Lima Norte. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, antes de dar inicio a esta conversación, a este pequeño debate sobre los alimentos transgénicos, vamos a ver una nota porque el equipo de producción de Hablemos Claro salió a las calles a preguntar qué opinan sobre los alimentos transgénicos. Vamos a verlo. Hoy en día hay una gran cantidad de alimentos transgénicos que se comercializan sin código de protección,
y esto a largo plazo puede llegar a ser muy perjudicial para la sociedad. Hablemos Claro salió a las calles para saber qué es lo que piensa la gente al respecto. He escuchado que los alimentos transgénicos disminuyen su valor nutricional comparados a los alimentos naturales que son recogidos de allá del campo, pero estoy a favor, la verdad. Yo estoy en contra. A favor. ¿Por qué? Simplemente porque así abastecemos a más personas. Basta esperar a que todos los productos se crezcan, poco a poco se demora mucho. Pero no es un químico que nos afecte así al toque, nos dé cáncer o algo así rápido, o sea, es con el tiempo. Yo estoy en contra. Y no solamente somos el único país, hay un montón de países que lo utilizan y no se mueren. No hay ningún cambio por eso. Yo estoy en contra por el simple hecho de que se inyecte químicos. Esos químicos a la larga van a producir cáncer y a los niños se les alimenta con verduras y las verduras están inyectadas de transgénicos. Los alimentos, las verduras, las frutas, las carnes, el mismo animal, el pollo que es tan consumido aquí en todo sitio, el pollo hace que el pollo crezca más rápido de lo normal. Los alimentos transgénicos son aquellos productos que están genéticamente modificados, es decir, su composición consta de un ingrediente que procede de un organismo que contiene un gen de otra especie. Entonces, ¿estás a favor o en contra de los alimentos transgénicos? Los productos transgénicos no sean más ricos, se puede decir, pero a lo largo plazo tienen daño, ¿no?, al mismo organismo, le puede crear hasta inclusive cáncer, ¿no? Esta generación que viene, oiga señor, va a ser realmente una hecatombe, va a ser realmente una generación distinta, porque van a nacer verdaderamente hijos deformados, con deformaciones. Los alimentos transgénicos, oigan mi hermanos, en otros países, hasta los propios animales están creciendo verdaderamente así, vea, tremendo, oiga, con un desarrollo increíble, hermano, pero ya desnaturalizado. Si bien es cierto, el objetivo con el que se hacen los alimentos transgénicos es para que estos sean más resistentes, duraderos, nutritivos y se desarrollen en menos tiempo. Aún no hay estudios que indiquen que se puede consumir estos alimentos sin riesgo alguno. Bien, Norma, para iniciar, ¿qué son los alimentos transgénicos? Bueno, los alimentos transgénicos son aquellos que han sido modificados genéticamente, ¿no? Hay una serie de alimentos más comunes, por ejemplo la soya, ¿no?, que ha sido modificada para añadirle algunas propiedades que puede ser incrementar la producción o la resistencia a las plagas o algunos pesticidas para disminuir el uso de estos productos, ¿no? También puede ser para incrementar algunas cualidades nutricionales también, ¿no? Depende, es los alimentos que más se usan, como te decía, la soya, también tenemos la canola, ¿no? La canola que se utiliza para producir aceite, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de los alimentos transgénicos, ¿no? ¿Para qué fueron creados? Básicamente han sido modificados para generar mayor producción o para que puedan ser sembrados y producidos en mayor cantidad y que puedan tener mayor resistencia a inclemencias del clima, por ejemplo, ¿no? Para que esto ayude en la industria sobre todo, ¿no? Perfecto, o sea, básicamente es producción. Básicamente, puede hacerse la modificación también para mejorar algunos aspectos organolépticos que son los sabores, olores y texturas que pueden tener algunos alimentos, pero hay que tener siempre mucho cuidado con esa manipulación. Hablemos sobre eso, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos negativos de los alimentos transgénicos? Hay algunos aspectos negativos, por ejemplo, si hablamos de la parte nutricional, no hay tanta diferencia si aumenta o no el valor nutricional. Básicamente son las características, es casi lo mismo. Las características que pueden cambiar es un poco el sabor y hacer que se vea más rojo, por ejemplo, un tomate, o que este sea un poco más grande, que su textura dure más tiempo, o que una manzana, por ejemplo, no se oxide, porque al ponerse marrón se oxida, las manzanas normales, comunes, ¿no? Pero estas que han sido modificadas probablemente no, o demore mucho más su descomposición, ¿no? En cambio, hay otros productos que sí son utilizados, otros alimentos, ¿no? Pero son más para ser utilizados dentro de la industria alimentaria, no propiamente como alimentos.
Bien, ¿y es verdad de que estos alimentos transgénicos pueden ocasionar algún daño en la salud? Es posible. Hay estudios que hablan acerca de eso, pero en realidad esto es una controversia, ¿no? Tiene que haber una mayor cantidad de evidencia para nosotros poder decir este tipo de alimento transgénico o modificado de esta manera puede generar algún daño para la salud. Es probable, porque hay algunos casos que sí han sido reportados, por ejemplo la nuez de Brasil, ¿no? Que específicamente de las proteínas de estos alimentos pueden generar alergias. Entonces sí hay algunos casos reportados, pero se tiene que hacer mayores estudios para poder definir eso. Podría ser, pueden tener algunos beneficios para la salud, como incrementar la cantidad de un nutriente específico, pero también pueden causar algún daño como el tipo de alergias, o también pueden generar algunas reacciones como la resistencia a algunos antibióticos, ¿no? Todo causado por la manipulación de las proteínas dentro de la cadena de ADN. Pero si es así, es decir, si el día de hoy todavía están en estudio los alimentos transgénicos, ¿por qué se venden? ¿Por qué está para el público? ¿Por qué el público lo puede consumir entonces? No hay una regulación exacta. A nivel de la FDA en Estados Unidos está regulado y ellos sí permiten el uso de transgénicos, sobre todo por la parte de producción y porque no han encontrado hasta el momento evidencia suficiente que haya generado, ¿no? Que pongan un impedimento. Es por eso que se sigue estudiando. El problema está en que no solo es en lo que puede generar en el alimento o en la persona, sino también en el medio ambiente y el impacto que va a tener en ¿Qué ocurre con el medio ambiente? Por ejemplo, si es un alimento transgénico, la mayoría de semillas, ¿no? Es una sola vida, o sea, es decir, se siembra, produce y el fruto que produce ya no hay semilla. No es como los alimentos orgánicos que normalmente consumimos, que nosotros consumimos un alimento, florece y eso puede volver a ser replantado y vuelve a producir. Hay un ciclo, ¿no? En cambio los transgénicos no. Utilizan además todos los nutrientes o los minerales que puedan tener la tierra y la puede ir desgastando, ¿no? Y ese intercambio podría ser también que estos transgénicos puedan cargarse con algún contaminante que pueda tener la tierra, plomo por ejemplo, ¿no? Si es que yo siembro, puede producirse, se produce, pero al haber un intercambio puede ser que este alimento también vaya cargado con algún otro mineral o algún otro componente que no es tan beneficioso para la salud, ¿no? Perfecto. ¿En nuestro país se producen transgénicos? No, actualmente no hay producción de transgénicos, porque hay una ley que prohíbe, ¿no? Hay más o menos 10 años que hay que esperar para que pueda iniciarse la producción, pero sí se utilizan, ¿no? Por el tema del libre comercio se importan, ¿no? Igual, y tenemos alimentos importados y productos alimentarios importados que tienen este tipo de alimentos, ¿no? ¿Y uno puede reconocer estos alimentos transgénicos? Es decir, ¿hay una etiqueta que lo dice o no? En el Perú no hay una regulación. Es más, el tema de aditivos y colorantes también está en controversia porque no hay una regulación específica respecto a ese tema. No hay ninguna etiqueta que te diga este tiene alimento transgénico porque no hay nadie que lo obligue, ¿no? Según el Códex Alimentario a nivel internacional, debe adecuarse todo a la regulación de cada país. Entonces en nuestro país todavía adolecemos un poco de eso, ¿no? Y eso habría que verlo porque si los alimentos transgénicos contienen alguna proteína que puede producir una alergia, el consumidor debe saber si tiene esa sensibilidad, puede o no puede consumir ese alimento. Justo te iba a preguntar eso, ¿tú qué opinas de que no exista una etiqueta de alimentos transgénicos? Porque es el derecho del consumidor, todos tenemos derecho a saber qué estamos consumiendo, ¿no? Exacto, todos tenemos derecho a una alimentación saludable, entonces en el marco de esa alimentación saludable tenemos que tener la información suficiente para tomar decisiones. Lo mismo sucede, ¿no? con si es alto en sodio o si ha sido, por ejemplo, un alimento producido en un lugar donde se produce pescado, tiene que decirme que ha sido producido donde está pescado o donde se manipula trigo, porque hay celíacos que son intolerantes o donde se manipula lo que es lactosa y debe decir la etiqueta. En ese caso sí hay empresas que sí lo colocan, pero no necesariamente porque la ley peruana o la ley aquí en el país se los exija, sino que como parte del Códex Alimentario a nivel internacional lo piden, ¿no? Y lamentablemente tenemos que fortalecer la parte de la fiscalización a estas empresas. Hay empresas grandes, transnacionales, que lo manejan, pero van cambiando su criterio de acuerdo a la regulación de cada país. Entonces eso es algo que tenemos que fortalecer.
Bien, ¿y por qué en nuestro país, tengo entendido que se producía, por ejemplo, papaya y papa transgénicas? ¿Por qué se dio esta ley que prohíbe ahora la producción de esos alimentos? Hubo algunas evidencias respecto al tipo de alimentos que se producía. Estos transgénicos cambiaban sus características, ¿no? No solamente las características buenas mejoraban, sino que también podrían haber generado efectos no solo en la población, ¿no? Entonces, para evitar todas estas cosas, hay una ley de protección, ¿no? Para evitar, y además que tienen un impacto en el medio ambiente. Nuestro medio ambiente es muy sensible a todos estos cambios, y en medio del cambio climático hay que proteger también la agricultura. Por eso que también se da esta ley de protección, ¿no? Ahora, si me dices que están todavía en estudio los alimentos transgénicos, ¿no sería mejor entonces que se siga estudiando y que después, ya con los estudios serios, se tome una conclusión sobre los alimentos transgénicos como tal, en vez de seguir? Lamentablemente, desde el año 96 que se empiezan a producir los transgénicos, no hay una regulación, y muchas veces se ve desde el punto de vista de la industria y no del consumidor. Recordemos que nosotros trabajamos y subsistimos por una economía que es globalizada, ¿sí? Entonces, el comercio exterior va a impactar mucho en nuestra economía. Si nosotros podemos de repente decir, no, aquí no producimos ni consumimos transgénicos, vamos a afectar a la industria. Entonces hay dos como que situaciones que tenemos que evaluar, pero para que un consumidor pueda decidir si consume o no un producto que tiene transgénico, tiene que tener la información. Entonces lo que tenemos que hacer, más allá de negarle la importación a los transgénicos, es informar. ¿Y dónde? En las etiquetas, ¿no? Perfecto. Y ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos entonces? ¿Tú aconsejarías a una persona consumir alimentos transgénicos? Ya que no lo tenemos como alimento como tal, sino como parte de la industria alimentaria, generalmente nosotros estamos consumiendo transgénicos sin darnos cuenta. Lo que tratamos nosotros de hacer desde el punto de vista nutricional es que se consuma alimentos naturales, o los orgánicos que llamamos ahora, ¿no? Entonces, mientras más natural sea el producto, mayor conservación de las características nutricionales que tiene, mayor conservación de lo que son vitaminas, minerales, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos desde el aspecto de salud promover, ¿no? La alimentación saludable tiene que ser lo más natural posible. Entonces, no recomendamos el uso de productos industrializados, por ejemplo, ¿no? El tema de industrializados que no necesariamente tiene transgénicos, pero que están ultraprocesados, tampoco son recomendados. Entonces tratamos de trabajar desde ese punto de vista y orientar a la población para que consuma alimentos más sanos. Perfecto, es muy importante lo que acabas de decir. Norma, nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos con mucho más aquí en Hablemos Claro. Seguimos aquí en Hablemos Claro, y este programa está dedicado a los alimentos transgénicos. Me encuentro con Norma Guaraca y estamos hablando sobre los alimentos transgénicos. ¿Tú conoces cuál es la producción mundial de los alimentos transgénicos? Mira, desde hace años, más o menos alrededor del año 96, empezaron con 14 millones de hectáreas que empezaron a producir lo que eran alimentos transgénicos, pero actualmente ha crecido exponencialmente. Eso ha crecido mucho y estamos por encima de los 200 millones de hectáreas que producen estos alimentos, ¿no? En realidad es un gran impacto para la industria, porque les ayuda mucho a mejorar en tiempos de producción, ¿no? Demora menos tiempo, tienen mayor cantidad de alimentos, eso hace que puedan procesar estos alimentos más rápido y obtener obviamente más ganancias. Perfecto. ¿En América Latina tienes el porcentaje de producción? En nuestro país no se puede, ¿no? Pero se puede. ¿En otros países de América Latina sí? En otros países de América Latina, Argentina, si no me equivoco, pero en realidad es bien discutido, es poco todavía. En Latinoamérica se maneja poco, ¿no? Por el tema del impacto medioambiental que puede tener la producción de estos alimentos. Bien, y en cuanto a algunos estudios que se han realizado, ¿cuáles son los efectos negativos que podría ocasionar en la salud? Como te mencionaba, efectos adversos pueden tener el tema de alergias, por ejemplo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, utilizar alguna proteína de algún animal, ¿no? O de origen animal para mejorar características o la resistencia de algunos productos en las plantas al momento de consumirlo, puede hacer
que se generen estas alergias o esta modificación en las proteínas que son parte de cada alimento, parte de la cadena de ADN, puede generar alergias. Además de las alergias que son, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca, ¿no? La lactosa, también la proteína de pescado, la proteína de huevo, ¿no? Entonces pueden ser utilizados para modificar y para darle mayor resistencia a estos alimentos y pueden producir estas intolerancias o alergias alimentarias. Además de las alergias, puede generarse lo que son resistencia a algunos antibióticos, ¿no? Tenemos una cantidad enorme de antibióticos que sirven para ver el tema de combatir enfermedades, pero se puede generar esta resistencia, como en el caso de TBC, por ejemplo, si es que alguien es muy sensible o poco sensible, esa resistencia se va a ver afectada, ¿no? Podría ser, son algunos efectos que podrían darse. Pero ¿te refieres a que han sido estudios en animales o ha ocurrido ya en una persona que los ha consumido? Esos estudios son básicamente en animales. Perfecto. Para trabajar en la parte de humanos hay que seguir un protocolo muy detallado y muy extenso. Lo que sí, en algunos estudios he encontrado en ratones, por ejemplo, ¿no? Que hubo, al usar alimentos transgénicos, hubo una malformación de la parte del gas, del aparato digestivo, ¿no? Entonces eso también hace pensar algunas cosas. Hubo también algunas afirmaciones hace un tiempo acerca de que los alimentos transgénicos pueden generar cáncer. No hay evidencia científica, no hay estudios suficientes que puedan llevar a concluir eso, ¿no? Entonces tampoco podemos decirlo así tan tajantemente. Como por eso te decía, falta mucho todavía por estudiar en esta rama, es algo nuevo, ¿no? Tiene cerca de 20 años alrededor, pero se ha visto siempre desde el punto de vista de la producción y recién se está viendo del punto de vista del consumo humano y falta todavía efectos a largo plazo, porque nosotros podemos evaluar en un mes, en 2 meses, tal vez en un año, pero evaluar los efectos a largo plazo todavía falta, ¿no? Esos son estudios que toman bastante tiempo. Sí, pues porque uno si se pone a pensar, escucha, mira, tengo este alimento que está genéticamente modificado, da un poco de miedo, ¿no? A la población en general, ¿no? Por eso siento que muchos productores también no quieren que se coloquen esas etiquetas porque temen de que no se compren sus productos, ¿no? Claro, eso puede generar un impacto en la economía, ¿no? El hecho de utilizar el término transgénico puede generar efectos negativos. Así es. ¿no? Y eso va a impactar directamente en la industria y eso es algo que no se quiere, ¿no? Pero tampoco se quiere que el consumidor pues, se vea afectado o que a largo plazo esto pueda tener algún efecto. Por eso es mejor recomendar la parte lo más natural posible, ¿no? Evitar todo lo que son alimentos procesados, ultraprocesados, para mantener nuestra salud. Perfecto. Ahora vamos a escuchar las preguntas que tiene el público para mi invitada del día de hoy. Vamos con la primera. Yo diría que si ustedes están pensando en lo que estos alimentos transgénicos estarían haciendo en el futuro o dañando la salud de estas personas. Norma, ¿qué piensas de esto? Bueno, a futuro, como lo decíamos y lo mencionamos hace un momento, ¿no? Tenemos que esperar. No sabemos aún cuánto tiempo pueda tener efecto negativo, ¿no? Estos alimentos. ¿Podrían causar daño? Podría ser. A las personas directamente probablemente no lo vayamos a ver en 5 años o en 10 años, pero sí lo vamos a poder ver en el impacto en el medio ambiente y ese medio ambiente obviamente afecta el entorno en el cual nosotros vivimos, ¿no? Y de esa forma sí podría generar problemas. Faltan, como lo decía, estudios para decir si este alimento modificado va a producirme algún mal o algún tipo de alergia, intolerancia, cáncer o algún tipo de otra enfermedad. ¿Cabe la posibilidad? Sí, cabe la posibilidad. Bien importante esta información. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué deberíamos eliminar los transgénicos si en realidad hay un montón de personas que necesitan abastecerse de todos esos alimentos? A ver, Norma. ¿Por qué deberían eliminarse? En realidad, la industria y muchas personas
que son intolerantes a algunos componentes de los alimentos necesitan eso. Ejemplos son los celíacos que tienen intolerancia a la proteína que tiene el trigo, y esto hace importante que se puedan producir o se deban seguir produciendo. Los alimentos transgénicos o los productos transgénicos han surgido no solo en el caso de la alimentación, sino también para modificar otras cosas. Tenemos lo que son inmunizaciones, las vacunas, toda esa biotecnología es muy importante y no debe ser eliminada. Pero sí debemos tomar con muchas pinzas el tema de los alimentos, porque es algo que nosotros vamos a ir procesando, y al ser modificado nuestro cuerpo puede ir adaptándose. Recordemos que el proceso evolutivo de nosotros es impresionante, y la adaptabilidad que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Es impresionante también. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros ofrezcamos a nuestro organismo, esto se va a ir modificando también. ¿Podría tener impactos? Podría tener impactos, pero por eso es importante que estos estudios se hagan y sean lo más serios posibles. Lamentablemente, en estudios anteriores han sido publicados muchas veces sin contar con la verificación de toda la data que recogieron, y es por eso que no se tiene a ciencia cierta un conocimiento o una conclusión como tal científica o de la comunidad científica. Por eso es importante siempre seguir un protocolo, ¿no? Para poder tener esa información y que sea lo más fiable posible, porque finalmente hablamos de personas y de la salud de mucha gente. Por supuesto, Norma. Ahora, ¿tú sabes cuáles son los alimentos que tienen mayor producción en el mundo? Mayor producción de transgénicos es la soya. La soya es lo que más se produce. Se intentó, por ejemplo, también producir lo que es el arroz dorado. ¿Qué pasa con el arroz dorado? Decían de que podía eliminar la ceguera, ¿puede ser? Sí, lo del tema del arroz dorado es incrementar la cantidad de vitamina A que puede tener. Pero la vitamina A es una vitamina liposoluble, se va guardando nosotros en la parte del hígado y también en las células grasas, y eso hay que tenerlo bastante cuidado porque sí puede generar en exceso de hepatotoxicidad. Entonces nosotros, por ejemplo, con el tema del arroz, aquí en el Perú somos muy arroceros, consumimos una gran cantidad de arroz. Entonces, si nosotros además suplementamos o reforzamos el arroz con algún tipo de nutriente, más lo que consumimos, la deficiencia de vitamina A no es tan alta, sí la subclínica, pero tenemos alimentos que hacen disponibles esta vitamina. Entonces, como que suplementar eso no es tan adecuado, ¿no? Y el tema de eliminar la ceguera, no basta con dar vitamina A para eliminar la ceguera. ¿Podría ayudar en la prevención de la aparición de la ceguera? Sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y qué otros efectos podría tener una vitamina que está modificada o es sintética? No todas las vitaminas van a tener un buen efecto, y siempre los excesos van a ser malos. Aunque nosotros creamos que es un nutriente muy adecuado, siempre los excesos van a ser malos, y tomando en cuenta nuestro contexto cultural vamos a consumir una gran cantidad. Por eso con mucha cautela, ¿verdad? Así es, siempre con mucho cuidado, con mucha cautela. Todos los alimentos y lo que produce la industria no siempre va a ser lo mejor. Tenemos el tema de la comida chatarra, por ejemplo, o de los fast food, ¿no? De que son producidos y tienen gran cantidad de elementos que nos van a jugar en contra. Por ejemplo, el sodio para la conservación de los alimentos. No es un alimento genéticamente modificado como tal, ¿no? Pero sí, las grandes cantidades de sodio, aunque seamos gente totalmente normal o delgada, van a ir en contra de nuestra salud, y eso es algo que nosotros tenemos que manejar. Bien, ya estamos terminando esta entrevista. Norma, te pediría una conclusión final para el público que te está escuchando. Bien, los alimentos transgénicos pueden tener un impacto positivo en la economía, pueden ayudar también a mejorar algunas características de sabor, olor y textura, los podemos utilizar probablemente, pero aquí en nuestro país no tenemos una oferta como tal de alimento en sí, más sí están dentro de lo que es la industria alimentaria en alimentos procesados o ultraprocesados, y esos alimentos, además de ser transgénicos, tienen otros elementos, por lo tanto debemos consumirlos con moderación. Perfecto, ¿dónde te podemos encontrar, Norma? Bien, nosotros estamos en la DIRIS Lima Norte, que está a la altura de la estación Naranjal del Metropolitano. Entonces ahí tenemos las oficinas de la DIRIS Lima Norte. A mí me encuentran en la coordinación de la estrategia de nutrición, gustoso siempre de recibirlos, y además en cada establecimiento de salud de Lima Norte tenemos un nutricionista que los puede ayudar, ¿no? A brindarles información.
Perfecto, muchísimas gracias. Buen dato, el de Norma. Muchas gracias por haber estado aquí. Igualmente, gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos ya con la parte final del programa de hoy. Ya nos encontramos en la parte final del programa del día de hoy. Hemos debatido sobre los beneficios de los alimentos transgénicos y también sobre las consecuencias negativas en la salud de las personas y en el medio ambiente. Muchos se preguntan cuál es la finalidad de los alimentos transgénicos, ¿para qué se crearon? Les comento que el propósito de los alimentos genéticamente modificados es crear alimentos más duraderos, más resistentes, más nutritivos y en menor tiempo. ¿Usted sabe si actualmente en el Perú se producen alimentos transgénicos? Les comento de que el Perú producía papa y papaya transgénicas, pero todo esto terminó en el año 2011 con una ley que estableció la moratoria para el ingreso y también para la producción de los organismos genéticamente modificados en nuestro territorio nacional por un periodo de 10 años. Eso quiere decir que actualmente en nuestro país no se siembran productos transgénicos. Sin embargo, lo que sí hacen es importar estos desde otros países para el libre consumo. Dicho todo esto, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, ¿usted está a favor o en contra del consumo de los alimentos transgénicos? Vamos a ver los resultados a continuación. Bueno, vemos un 45% que está a favor de los alimentos transgénicos y un 55% que está en contra de ellos. Y viendo un poco las respuestas que nos han brindado a través del Facebook de Hablemos Claro, las personas que están en contra de estos alimentos indican de que tienen este miedo de que puedan dañar a la salud. ¿Por qué? Sobre todo porque consideran de que no se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos que producen estos alimentos en el organismo, que todavía está en estudio. Sin embargo, hay otra persona que nos escribió diciendo que está a favor de estos alimentos. ¿Por qué? Porque él dice que la ciencia y la tecnología están al servicio del ser humano y que lo que se busca con estos alimentos es potenciarlos y que nos va a beneficiar a todos. Bueno, ya no hay tiempo para más, yo me despido, no sin antes hacerles recordar los horarios de Hablemos Claro. Vamos todos los martes y todos los jueves a las 6 de la tarde por UTV. Y si usted quiere ver alguno de los programas que ya han sido emitidos, puede ingresar a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como UTV Oficial. Nos vemos en un próximo programa. Buenas noches.